Después de divorciarse de mí, mi esposo no solo me echó de la casa, también lanzó todas mis cosas al patio como si fueran basura y llamó a mis padres con el altavoz del teléfono encendido. Vengan a recoger a su hija inútil ahora mismo. Ya la divorcié. No la quiero ver en mi casa ni un segundo más. Escupió con una frialdad que me heló la sangre. 15 minutos después, mi padre llegó en su coche de lujo acompañado de 3 guardaespaldas. Esta casa está a nombre de mi hija. El que se larga de aquí eres tú o te rompo las piernas, rugió mi padre, haciendo que mi exmarido, tan arrogante hacía unos minutos, cayera de rodillas y le suplicara perdón. A partir de ese día, me juré que él se iba a arrepentir y a sufrir. Pero antes de que te cuente mi historia en este video de internet, por favor, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. No olviden darle like y suscribirse para que este canal siga creciendo y pueda traerles historias aún más emocionantes. Todo empezó con el estruendo de la puerta principal, al ser azotada con tanta fuerza que las paredes de la casa vibraron. Yo, Camila, estaba sentada en el sofá de la sala, revisando el celular, y di un brinco del susto. Sentí el corazón desbocado cuando vi a Ricardo entrar con el rostro enrojecido de rabia. No hubo saludo, ni una sonrisa cansada como la que solía dedicarme cuando volvía del trabajo en los primeros años de matrimonio. Solo había una mirada fría, descontrolada, como si quisiera devorarme viva. Caminó sin detenerse hasta quedar de pie frente a mí. Sin aviso, su mano se alzó con brusquedad, no para golpearme, sino para lanzarme un sobregrueso de color marrón directamente a la cara. El borde duro del sobre me cortó la mejilla dejando un ardor punzante. Sin embargo, el dolor físico fue nada en comparación con la punzada que sentí en el pecho cuando el sobre cayó sobre mi regazo y vi el sello del juzgado. Me quedé mirando aquel sobre con las manos temblorosas y levanté la vista hacia Ricardo, que estaba con los brazos en jarra y la respiración agitada. Aún no alcanzaba a preguntar qué significaba todo aquello cuando él empezó a gritar con una voz que retumbó por toda la sala. «Estoy harto de ver tu cara en esta casa. Esos son los papeles del divorcio. Fírmalos ahora mismo y desaparece de mi vista. Desde este instante ya no eres mi esposa, Camila». Tronó, como si estuviera dictando una sentencia. Sus palabras me atravesaron el pecho como una lluvia de agujas. Tragando saliva con dificultad, intenté encontrar un rastro de lógica en medio de esa tormenta repentina. Esa misma mañana él se había despedido de mí con la rutina de siempre, camino al trabajo. Es cierto que llevaba meses distante, más frío, pero yo nunca imaginé que la frialdad hubiera crecido hasta convertirse en odio. Me levanté tambaleando, intentando sujetar su brazo para pedir una explicación, para entender qué había pasado, pero Ricardo me apartó de un manotazo tan brusco que caí de nuevo al sofá. Me miró desde arriba con un gesto de desprecio absoluto, como si yo fuera una mancha de suciedad en sus zapatos. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala, señalándome con el dedo mientras hablaba cada vez más alto. «No necesito a una mujer como tú. No sabes nada de negocios ni de la vida de alto nivel. Yo soy un empresario exitoso. Mi empresa está batiendo récords de ganancias. Merezco a alguien a mi altura, no a una ama de casa aburrida que solo sabe quedarse entre estas 4 paredes», escupía orgulloso de sí mismo, nombrando sus logros, los contratos que había cerrado, los beneficios extraordinarios que, según él, había conseguido únicamente con su esfuerzo. Yo escuchaba en silencio, con las lágrimas resbalando por las mejillas, no porque fuera débil, sino porque no podía creer que aquel hombre que yo había ayudado a levantar desde cero se hubiera convertido en un monstruo incapaz de recordar el pasado. Él parecía haber olvidado por completo quién le dio el capital inicial, quién lo presentó con sus primeros socios importantes, quién lo sostuvo emocionalmente cuando estuvo al borde de la bancarrota. Todo eso, según su narrativa, nunca había existido. Ricardo, impaciente al ver que yo solo lloraba, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio principal. Empecé a escuchar cajones que se abrían de golpe, puertas de armario que se azotaban, objetos estrellándose contra el suelo.
Caminé hasta el umbral de la habitación con pasos inseguros y me encontré con una escena que me heló el alma. Él estaba arrancando mi ropa del closet con una furia irracional. No estaba doblando ni guardando nada en maletas, como haría alguien que al menos respeta los años compartidos. Había sacado bolsas de plástico negras enormes, de esas que se usan para la basura, y estaba metiendo mis vestidos, mis blusas, mis abrigos, todo, a empujones, sin cuidado. Del tocador, barrió con el antebrazo mis cosméticos, mis libros y mis objetos personales, tirándolos de golpe dentro de otra bolsa, mezclados como desperdicios. Me lancé hacia él. Le sujeté el brazo y le supliqué que se calmara, que habláramos como adultos, que me explicara qué estaba ocurriendo. Él me empujó contra la pared con tanta fuerza que sentí el impacto en el hombro. «No quiero que tus cosas sigan ensuciando mi closet caro», escupió. «Dentro de poco, ese closet estará lleno de ropa de marca de una mujer de verdad, una mujer de clase, no como tú». Y entonces pronunció un nombre que me atravesó como un cuchillo. Lorena. En ese instante, todo cobró sentido. Las salidas nocturnas por trabajo, los mensajes que borraba, los cambios de humor. No era solo que estuviera cansado de mí, ya tenía a otra. Mis recuerdos, nuestra historia, la casa que habíamos compartido, todo había sido sustituido por una fantasía ajena. Cuando terminó de meter casi toda mi vida en varias bolsas negras, Ricardo las arrastró por el pasillo, sin preocuparse por los golpes contra las paredes. Yo lo seguí, llorando en silencio. Abrió de par en par la puerta principal y lanzó las bolsas al jardín delantero. Escuché cómo caían sobre el césped y el pavimento con un ruido sordo y humillante. Sabía que, desde las ventanas, algunos vecinos podían estar mirando la escena, pero a él no le importaba en absoluto el ridículo. Para Ricardo, lo urgente era sacarme de su vida cuanto antes para empezar una nueva con Lorena en aquella casa que consideraba su trofeo. Se giró hacia mí, que seguía de pie en el umbral, paralizada, y sonrió con crueldad. Sacó el móvil del bolsillo y lo desbloqueó con calma, como si estuviera a punto de hacer algo divertido. Marcó un número y activó el altavoz para que yo oyera cada palabra. Escuchamos varios tonos antes de que una voz grave, la de un hombre mayor, respondiera al otro lado. Era la voz de mi padre, don Ernesto. Sin saludo ni el más mínimo respeto, Ricardo empezó a escupir insultos. «Venga a recoger a esta basura inútil ahora mismo. Ya me divorcié de su hija. No sirve para nada como esposa, solo sabe gastar mi dinero y ser una carga. No quiero verla nunca más en mi casa. Venga rápido a llevársela antes de que llame al servicio de limpieza para que se la lleven con las otras bolsas de basura», dijo, con un tono tan cruel que tuve que taparme la boca para ahogar el sollozo. Al otro lado del teléfono hubo un silencio pesado. Antes de que mi padre pudiera responder, Ricardo cortó la llamada por su cuenta. Soltó una carcajada de autosuficiencia, convencido de que había ganado la partida. Miró su reloj de lujo y me lanzó una mirada amenazante. Me daba 15 minutos. Si en 15 minutos mis padres no aparecían, me arrastraría hasta la calle principal y me dejaría tirada junto a la carretera. Lo miré fijamente y sentí cómo la tristeza que me asfixiaba empezaba a mezclarse con una lástima profunda. Lástima por él. Ricardo no tenía la menor idea de con quién se estaba metiendo. Yo había elegido vivir de manera sencilla, ocultando deliberadamente la verdadera magnitud de la fortuna de mi familia para no herir su orgullo de hombre. Quería que se sintiera exitoso por su propio esfuerzo, no como un mantenido de sus suegros ricos, pero esa tarde él mismo estaba rompiendo el velo que lo había protegido tanto tiempo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no iba a suplicar. Caminé despacio hasta las bolsas en el jardín y me quedé de pie junto a ellas, esperando. No iba a responder a la violencia con más gritos, no hacía falta. Sabía que en pocos minutos la vida se encargaría de darle la lección más grande que hubiera recibido. Ricardo, al verme en silencio, creyó que estaba derrotada y aterrada. Volvió a entrar en la casa con aire triunfal, se sirvió una bebida fría,
salió a la terraza y se dejó caer en la silla como un rey despótico vigilando a su esclava, contando los minutos con soberbia. Para él, aquellos 15 minutos se hicieron interminables, porque estaba ansioso por terminar de humillarme. En cambio, el ambiente alrededor de la casa se cargó de una tensión inexplicable, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Ricardo estaba a punto de levantarse para cumplir su amenaza de arrastrarme hasta la calle, cuando escuchamos el sonido de un motor suave pero potente acercándose. No era el ruido habitual de un coche cualquiera, sino el rugido contenido de un motor de alto rendimiento. Un sedán negro, brillante como un espejo, se detuvo frente al portón abierto. Detrás de él llegaron 2 enormes camionetas SUV negras que bloquearon el acceso a la calle a modo de escolta. Ricardo frunció el ceño, confundido al ver aquel pequeño convoy de lujo. No recordaba tener socios tan ostentosos. El portón, que ya estaba abierto de par en par, dejó pasar al sedán que avanzó lentamente hasta la entrada, bajo mi mirada serena y la mirada atónita de él. Yo bajé la cabeza. Sabía perfectamente quién había llegado. La puerta trasera del sedán se abrió y de él bajó un hombre de mediana edad, de paso firme. Su rostro era duro, su mandíbula apretada contenía una rabia feroz. Era mi padre, don Ernesto, pero su aspecto no tenía nada que ver con el hombre de camisa sencilla que Ricardo había visto en nuestras reuniones familiares. Vestía un traje impecable que irradiaba autoridad y poder. De las SUV bajaron 6 hombres corpulentos vestidos de negro. Entre ellos estaba Javier, el jefe de seguridad de confianza de mi familia, con una mirada afilada como la de un halcón. Ricardo, que al principio se quedó petrificado, trató de disimular su nerviosismo volviendo a adoptar su pose altanera. Pensó que mi padre solo venía a impresionar o a intimidar sin más. Bajó los escalones del porche con el pecho inflado, intentando ponerse a su altura. Se convencía de que aquella seguía siendo su casa, su territorio, y que podía mandar a quien quisiera. Mientras tanto, mi padre se acercó primero a mí. Me tomó suavemente del rostro, vio el corte en mi mejilla y el temblor en mis manos. Sus ojos se oscurecieron. «Qué bien que llegó a tiempo, don Ernesto. Llévese a su hija. Estoy harto de mantenerla, y que no espere ni un centavo del patrimonio conyugal. Todo lo que hay en esta casa y en la empresa es fruto de mi sudor». «Camila no aportó nada», gritó Ricardo con voz alta, a propósito, para que los vecinos que asomaban por detrás de las cortinas pudieran oírlo. Mi padre no se rebajó a discutir con él. Se limitó a hacerle una seña a Javier para que me acompañara al sedán y me pusiera a salvo. Solo cuando me vio sentada en el coche, protegida, se giró hacia Ricardo. Su mirada era gélida, tan penetrante que Ricardo, sin querer, dio un paso atrás, intimidado por esa presencia imponente. Intentando recuperar el control, Ricardo alzó la voz. «Usted no tiene derecho a entrar a mi casa sin mi permiso. Si no se va ahora mismo, llamo a la policía», vociferó señalando el portón como si estuviera echando a un mendigo. Mi padre soltó una risa corta, seca, sin rastro de humor. Sacó una carpeta de dentro de su saco y se la lanzó al pecho a Ricardo, exactamente como él me había lanzado los papeles del divorcio minutos antes. Ricardo atrapó la carpeta con manos temblorosas y empezó a revisar su contenido. Sus ojos se abrieron al máximo al leer los documentos. Era el título de propiedad original de la casa en la que vivía, y allí, en letras claras, figuraba el nombre de la única dueña legal del terreno y la construcción, Camila, hija de Ernesto. «Esta casa es mía, está a nombre de mi hija», tronó mi padre. «El que va a levantar los pies y salir ahora mismo eres tú, o te los rompo aquí mismo». La voz de mi padre retumbó por todo el vecindario, mucho más intimidante que cualquier berrinche de Ricardo. El mundo de Ricardo se vino abajo en un segundo. Notó las rodillas flojas. Nunca había visto el título de la casa. Siempre supuso que yo lo guardaba en la caja fuerte junto con otros documentos. Ahora descubría que, desde el principio,
La propiedad había sido un regalo de bodas de mi padre, pero a mi nombre. Y si la casa no era suya, su mente empezó a hacer cálculos frenéticos sobre la empresa. El sudor frío le corrió por las sienes al recordar que el capital inicial de su compañía había venido de un inversor misterioso al que yo le había presentado. Comprendió de golpe que todo su castillo de éxito estaba construido sobre el dinero y las conexiones de mi familia. De pronto, toda su soberbia desapareció como si nunca hubiera existido. Su cara se volvió pálida, sus facciones se desmoronaron. Era como si de pronto se diera cuenta de que había despertado a un león dormido. Sin darse cuenta, Ricardo se dejó caer de rodillas frente a mi padre. Se inclinó hasta abrazarle las piernas, llorando lágrimas de cocodrilo. «Por favor, suegro, estaba alterado. No quise decir eso. Perdóneme, se lo ruego. Deme otra oportunidad. Yo arreglaré las cosas con Camila». Sollozaba, aferrándose a él con desesperación. Mi padre miró la coronilla de su yerno con un gesto de asco. Le dio un leve puntapié en el hombro para que lo soltara. «La oportunidad se acabó el día que llamaste basura a mi hija. Ese día cavaste tu propia tumba. No necesito las disculpas de un hombre que no sabe respetar a una mujer», dijo con una calma tan firme que dolía. Alzó la mano e hizo un gesto. Javier avanzó con grandes zancadas, le agarró el cuello de la camisa a Ricardo por detrás y lo levantó como si fuera un gato flaco. Ricardo se contorsionó, intentando aferrarse a los pilares de la entrada, gritando mi nombre a voz en cuello, esperando que, como siempre, saliera a defenderlo. Pero los cristales tintados del sedán siguieron cerrados. Yo no salí. Mi corazón se había cerrado también. Javier y otro guardaespaldas lo arrastraron fuera del jardín sin demasiada delicadeza. Ricardo intentó agarrarse al portón, pero la fuerza de los hombres era muy superior. Lo soltaron de golpe en medio del asfalto frente a la casa. Se raspó los codos y las rodillas contra el pavimento. Solo llevaba puesta la ropa que traía encima. Su cartera y su teléfono habían quedado olvidados en la mesa de la terraza. Cuando intentó acercarse otra vez a la casa, Javier le bloqueó el paso con la mirada. Mi padre se quedó de pie en el umbral del portón, mirándolo desde arriba, y anunció con voz clara que a partir de ese día, Ricardo tenía prohibido acercarse a mí o a cualquier propiedad de la familia en un radio de 100 metros. Si se atrevía a violar esa orden, no dudaría en usar métodos más duros. Luego, el portón se cerró con un chasquido metálico frente al rostro de Ricardo. El giro de la llave sonó como una condena sobre su futuro. Ricardo se levantó a duras penas. Se quedó tambaleante junto a la acera, mientras algunos vecinos lo observaban por encima de las vallas, murmurando y señalando. Su orgullo estaba hecho añicos. En ese momento un sedán rojo se detuvo cerca de él. Era el coche de Lorena. Ricardo sonrió, aliviado. Al menos todavía tenía a la mujer que lo entendía. Se apresuró a acercarse al coche y golpeó con entusiasmo la ventanilla. La ventanilla solo bajó unos centímetros. Detrás de sus gafas oscuras, Lorena lo miró con un gesto extraño, evaluando su aspecto sucio, desaliñado y humillado. Ricardo le pidió que abriera la puerta, que se lo llevara de allí, que empezaran una nueva vida juntos. Ella, en cambio, le preguntó con voz desconfiada qué había pasado, por qué lo habían echado de la casa y dónde estaba el coche de lujo que siempre presumía. Ricardo tartamudeó, incapaz de dar una explicación coherente. Al ver el desorden en su mirada y comprender que probablemente acababa de perderlo todo, Lorena volvió a subir la ventanilla sin decir una palabra. El coche rojo se alejó a toda velocidad, dejando a Ricardo solo en la orilla de la calle, envuelto en polvo y en el inicio de un arrepentimiento que apenas empezaba. Mientras tanto, dentro del sedán negro en el que viajábamos, reinaba un silencio denso pero extrañamente reconfortante. Yo iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de mi madre, doña Teresa, que no dejaba de acariciarme el brazo con ternura. Mis lágrimas se habían secado dando paso a una mirada vacía que, poco a poco, empezaba a llenarse de una nueva fuerza. Mi padre ocupaba el asiento del copiloto
y de vez en cuando miraba por el retrovisor para asegurarse de que yo estuviera bien. Sabía cuánto me dolía todo aquello, pero también sabía que bajo mi aparente suavidad siempre había latido la misma dureza de carácter que él. Al llegar a la casa de mis padres, una mansión mucho más imponente que la que acabábamos de abandonar, pedí un teléfono nuevo al asistente de mi padre, porque el mío se había quedado en el bolso que Ricardo arrojó al patio. Lo primero que hice no fue encerrarme a llorar en mi habitación, sino llamar al banco y al equipo que gestionaba los activos de la familia. Con voz calmada pero firme di instrucciones precisas para bloquear todos los servicios financieros que hasta ese momento Ricardo había disfrutado gracias a mí. Tarjetas de crédito sin límite, acceso a cuentas compartidas, coches de alta gama a nombre de las empresas familiares. Ordené que todo quedara congelado de inmediato. Quería que Ricardo sintiera en la piel lo que significaba vivir sin el colchón económico que había despreciado durante años. Mi madre me observaba con una mezcla de tristeza y orgullo. La Camila fuerte y lúcida de antes del matrimonio había vuelto. Mientras yo recuperaba el control de mi vida, Ricardo caminaba por la ciudad con pasos arrastrados. El sol empezaba a ponerse y su estómago le ardía de hambre. Rebuscó en el bolsillo del pantalón y encontró una cartera casi vacía, unos cuantos billetes arrugados y una fila de tarjetas de crédito platino que siempre habían sido su orgullo. Se obligó a sí mismo a creer que todo lo que había pasado era un simple berrinche de su suegro, que mi familia acabaría aflojando y que yo acabaría suplicando una reconciliación a la mañana siguiente. Aferrándose a esa ilusión, entró en un hotel de 5 estrellas no muy lejos. Quería pasar la noche allí, relajarse con servicio a la habitación y pensar en sus próximos movimientos mientras se duchaba con agua caliente. Su aspecto, algo sucio y desaliñado, hizo que la recepcionista lo mirara con escepticismo, pero él respondió lanzando con arrogancia su tarjeta principal de crédito sobre el mostrador de mármol. Ella la pasó por el lector y frunció el ceño. Volvió a intentar. Luego negó con la cabeza con una sonrisa incómoda. Le informó con cortesía que la transacción había sido rechazada. Ricardo resopló indignado, convencido de que la culpa era del terminal. Sacó una segunda tarjeta, luego una tercera. El resultado fue idéntico. Todas, desde la del banco más prestigioso hasta la más exclusiva, fueron rechazadas. La cara de Ricardo se enrojeció, no tanto por la rabia como por la vergüenza. La fila de huéspedes que aguardaban detrás empezó a mirar y a murmurar. Al final, la recepcionista le devolvió el puñado de tarjetas y le dijo que si quería una habitación tendría que pagar en efectivo o retirarse. Ricardo no llevaba suficiente dinero para pagar el depósito de un hotel tan caro. Recogió sus tarjetas con manos temblorosas y salió del lugar bajo la lluvia quieta de las miradas despectivas del personal. La noche cayó y el aire se volvió frío. Ricardo vagó durante horas hasta que encontró un parque relativamente tranquilo. No había colchón, ni aire acondicionado, ni sábanas suaves. Solo un banco de madera dura con la pintura descascarada. Los mosquitos empezaron a zumbarle alrededor, picándole las manos, el cuello, las piernas. Apenas pudo conciliar el sueño, acurrucado como un indigente, la misma clase de persona a la que siempre había mirado con desprecio. El amanecer lo despertó con los rayos de sol pegándole directamente en la cara. Le dolía cada músculo, el cuello le crujía, se sentía pegajoso y sucio. La gente que hacía ejercicio matutino lo miraba con asco. Algunos se tapaban la nariz al pasar. Ricardo se levantó de golpe, se sacudió la ropa arrugada e intentó recomponer su dignidad. Entró en una tiendita cercana, compró una botella de agua y pidió dejar su móvil unos minutos enchufado para cargarlo un poco. Cuando por fin encendió el teléfono, empezó a recibir una avalancha de notificaciones. Una de ellas era un correo electrónico con un signo de exclamación rojo. Lo abrió con el corazón acelerado. El asunto decía: notificación de despido y destitución del cargo de director general por causa justificada. La sangre se le subió a la cabeza.
tiró al suelo el vasito de plástico que acababa de vaciar, salpicando el piso y provocando la queja del dueño del local. No le importó. Lo único que podía pensar era que todo aquello había ido demasiado lejos. ¿Cómo podían despedirlo de la empresa que él había levantado? Estaba convencido de que era otra maniobra de mi padre, manipulando al consejo de administración. Con el poco dinero que le quedaba en la cartera, paró un taxi. Tenía que ir a la oficina de inmediato. Planeaba irrumpir en el Departamento de Recursos Humanos, gritarle a los miembros del consejo y exigir una indemnización de varios cientos de miles de dólares si realmente pretendían despedirlo. El taxi se detuvo frente al edificio corporativo, un rascacielos elegante en el corazón de Ciudad de México. Ricardo bajó a zancadas, sin preocuparse por su aspecto, la camisa arrugada, el pantalón manchado de tierra, la cara grasienta y con barba incipiente. Cuando quiso cruzar las puertas giratorias del vestíbulo, 2 guardias de seguridad corpulentos lo detuvieron. Eran los mismos que antes lo saludaban con respeto cada mañana. Esta vez le impidieron el paso con gesto firme. Le dijeron que tenía prohibida la entrada. Ricardo estalló en gritos frente al lobby abarrotado de empleados que entraban a trabajar. ¿Se volvieron locos? ¿No me reconocen? Soy su director, bramó, intentando zafarse de las manos que lo sujetaban. El alboroto atrajo la atención general. Muchos empleados que antes agachaban la cabeza al verlo, ahora se agruparon a cierta distancia, susurrando y mirándolo con una mezcla de curiosidad, lástima y repulsión. Ricardo seguía gritando que él era el jefe, que despediría a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, sin entender que su autoridad se había evaporado. En medio de ese caos, el vestíbulo se quedó, de pronto, en silencio. Las puertas automáticas se abrieron de par en par. Desde la zona de llegada de los coches oficiales entró un grupo de personas vestidas con elegancia, caminando al mismo ritmo. Al frente iba una mujer cuyo paso era firme y lleno de gracia, pero que al mismo tiempo irradiaba una autoridad imponente. Era yo. No la Camila de bata de casa y rostro cansado que Ricardo conocía, sino otra versión de mí misma. Llevaba un traje sastre impecable, una blusa sobria, un pañuelo cuidadosamente colocado que enmarcaba mi rostro, y unos tacones que marcaban un compás decidido sobre el mármol. Detrás de mí caminaban los miembros del consejo y varios abogados de prestigio, aquellos a quienes Ricardo solía temer en las reuniones. Todos mantenían un paso un poco por detrás del mío, dejando clara la jerarquía. Ricardo se quedó boquiabierto. Las palabras se le atascaron en la garganta. Me vio avanzar, aparentemente sin notar su presencia, mirando de frente con expresión serena. Cuando creí que simplemente lo ignoraría, él rompió el silencio. «¡Camila!», gritó mi nombre con voz ronca, tratando de romper la barrera de seguridad que lo retenía. Yo detuve el paso. No me volví del todo, solo giré ligeramente la cabeza. Ese movimiento bastó para que todo el lobby contuviera la respiración. Ricardo aprovechó el momento. Empezó a exigir explicaciones a gritos, preguntando por qué lo habían despedido, reclamando que tenía derecho sobre esa empresa por su esfuerzo de los últimos 5 años. Nos acusó a mí y a mi familia de actuar de forma ilegal, de arrebatarle lo que era suyo. Esta vez me giré por completo. Lo miré de arriba a abajo, con una expresión neutra, como si estuviera observando un objeto cualquiera, no a un hombre al que había amado. Luego hablé con voz clara, perfectamente audible en todo el vestíbulo silencioso. Se te olvida algo básico, Ricardo. Todo el capital, las acciones y los activos de esta empresa pertenecen a mi familia. A ti se te contrató como un empleado de confianza para gestionarla. Esa confianza la usaste para tu propio beneficio, para enriquecerte a costa de la compañía. Dije, sin necesidad de elevar el tono. Añadí que el equipo de auditoría estaba destapando todos los desvíos de fondos que él había hecho y que la denuncia penal estaba en marcha. Ricardo se quedó petrificado. Notó los ojos de todos los presentes clavados en él. Ya no había admiración, solo incredulidad y desprecio. Intentó abrir la boca para defenderse, pero no encontró palabras. Yo no esperé más.
Volví la mirada hacia el jefe de seguridad del edificio, que estaba rígido junto a mí. «Señor, ¿por qué hay un desconocido sucio y ruidoso en el vestíbulo de mi empresa?», pregunté con frialdad. «Llévenlo al contenedor de basura, que es donde debe estar. No permitan que altere la tranquilidad de mis empleados». Después de decir eso, continué mi camino hacia el ascensor privado de dirección. La puerta se cerró delante de Ricardo, que seguía forcejeando con los guardias. Ellos, obedientes, dejaron de contenerlo con cuidado y empezaron a arrastrarlo sin miramientos fuera del edificio. Lo sacaron a través de la puerta giratoria, lo bajaron por las escaleras exteriores y lo arrojaron sobre la acera caliente. Su maletín fue lanzado detrás, cayendo en un charco de agua sucia. Ricardo se quedó sentado, mirando el rascacielos que hasta hacía poco había considerado su reino, dándose cuenta de que el acceso a su vida de lujo acababa de cerrarse para siempre. Con la dignidad hecha trizas, Ricardo se alejó del edificio tambaleándose. El único nombre que se le ocurrió como posible salvación fue el de Lorena, la mujer a la que él creía amar, la que según él lo comprendía mejor que nadie, la razón por la que se había atrevido a divorciarse de mí. Estaba seguro de que ella no permitiría que él sufriera. ¿Acaso no se habían prometido amor? Tomó otro taxi con el poco efectivo que le quedaba rumbo al apartamento de lujo donde vivía Lorena. Aquel apartamento era una prueba de su amor. Lo había alquilado por años, por una suma exorbitante, usando dinero de la empresa que había disfrazado en los presupuestos. En el lobby del edificio, los recepcionistas reconocieron su cara y lo dejaron pasar sin demasiadas preguntas, aunque miraron con recelo su ropa desarreglada. En el ascensor, mientras subía al piso 20, Ricardo ensayaba en su mente lo que le diría: que mi familia lo había traicionado, que era víctima de una injusticia, que necesitaba refugio. Imaginaba que juntos podrían empezar desde cero, quizá vendiendo algunas joyas que él mismo le había comprado. La puerta del ascensor se abrió y Ricardo caminó rápido hasta la puerta 205. Apretó el timbre una y otra vez. Nadie respondía. Probó con el código digital que siempre había usado. Sonó un pitido largo de error. Acceso denegado. Lo intentó otra vez y otra, con la misma respuesta. El sudor le corría por la frente. Empezó a aporrear la puerta y a llamar a gritos a Lorena. Después de varios minutos, la puerta se entreabrió un poco. El rostro de Lorena apareció en la rendija, serio, sin la sonrisa mimosa con la que solía recibirlo. La cadena de seguridad seguía puesta, como si él fuera un extraño potencialmente peligroso. Su aspecto era pulcro, parecía lista para un viaje largo. Detrás de ella, Ricardo alcanzó a ver varias maletas grandes alineadas en la sala. «Cariño, ¿por qué cambiaste el código? ¿Por qué tienes la cadena puesta? Abre, por favor. Necesito descansar. He tenido un día terrible», suplicó, intentando tomarla de la mano a través de la pequeña abertura. Lorena apartó su mano con brusquedad. Lo recorrió con la mirada, de arriba abajo, con un gesto de abierta repugnancia. Se rió, una risa suave pero cruel. Le preguntó para qué venía, si no estaba al tanto de que todo Ciudad de México ya sabía que lo habían echado de la casa de su esposa y que lo habían destituido de la empresa. Las noticias corrían a toda velocidad en los grupos de chismes de las socialites y del mundo empresarial, y ella estaba muy conectada. Ricardo se quedó helado al saber que ella ya tenía toda la información. Trató de justificarse, dijo que era algo temporal, que recuperaría lo que era suyo y que luego vivirían felices. Le pidió que, al menos, lo dejara entrar a ducharse y comer algo. Le recordó todas las renuncias que había hecho por amor, incluyendo el divorcio. Lorena retiró la cadena y Ricardo sonrió, creyendo que su corazón se había ablandado. Pero en lugar de abrirle paso, ella salió al pasillo con una maleta pequeña en la mano y cerró el apartamento a su espalda. Se cruzó de brazos frente a él, mirándolo con frialdad. «Escucha bien, Ricardo. No sueñes despierto. ¿De verdad creías que yo estaría con un hombre mucho mayor que yo por amor al arte? Yo estaba contigo por tu dinero,
y tu dinero ya no existe. ¿Para qué me servirías ahora?», dijo sin rodeos. «Este apartamento se queda sin contrato mañana y no pienso pagarlo con mi dinero. Todos los bolsos, joyas y caprichos que me compraste ya los vendí esta mañana. Eso será mi capital para empezar de nuevo en otra ciudad». Ricardo se quedó boquiabierto. La mujer dulce que había idealizado era en realidad solo alguien que lo había usado. La rabia se apoderó de él. La agarró de los hombros y la zarandeó, gritándole que era una desagradecida, exigiéndole que le devolviera el dinero y las cosas. Sus gritos hicieron que los vecinos asomaran la cabeza por las puertas contiguas. Uno de ellos amenazó con llamar a seguridad. Lorena se soltó con calma, dio un paso atrás y abrió su bolso. Sacó un sobre grueso y se lo estampó en el pecho. Adentro había fotocopias de transferencias bancarias, facturas infladas de proyectos y movimientos de fondos de la empresa a cuentas personales a nombre de Ricardo. Él reconoció, horrorizado, documentos que creía guardados bajo 7 llaves. Lorena había ido recopilando silenciosa pruebas de su corrupción como seguro personal. «Ese es mi regalo de despedida. Pruebas de todo el dinero que robaste de la empresa de tus suegros. Si te hubieras puesto tonto conmigo, pensaba entregarlas a la policía, pero por lo que veo, tu exesposa y sus abogados ya deben de tenerlo todo. Quédate con esas copias como recuerdo. Ahora lárgate antes de que empiece a gritar ¡ladrón!», lo amenazó. Ricardo se quedó sin fuerzas, las piernas le temblaron. Comprendió por fin que estaba completamente solo. La mujer honesta que lo había amado lo había despreciado, y la amante por la que lo había arriesgado todo era una víbora. Lorena se dio la vuelta, arrastrando su maleta hacia el ascensor, y lo dejó allí, derrumbado en el pasillo. Ricardo salió del edificio como un muerto viviente. No le quedaba dinero para otro taxi. Caminó sin rumbo por las calles abrasadas por el sol de la tarde. El hambre le hacía retumbar el estómago, la garganta se le secaba, y el pensamiento de la cárcel, cada vez más real, le martilleaba la sien. Mientras él vagaba, en la sede central de la empresa de mi familia, el ambiente era intenso, pero controlado. En la sala de juntas de cristal, yo me sentaba en la cabecera de una mesa larga, mientras los auditores externos y los abogados exponían los resultados de su investigación. En la pantalla se sucedían cuadros y gráficos que mostraban la magnitud del daño financiero causado por la gestión de Ricardo. Escuché con atención, sin derramar una sola lágrima. No quedaba espacio para la nostalgia, solo para la justicia. El jefe del equipo de auditoría explicó que Ricardo había desviado fondos de forma sistemática durante 3 años. Sus métodos iban desde facturas falsas de proveedores hasta inflar presupuestos de compras inexistentes y usar las tarjetas corporativas para gastos personales disparatados, alquiler de apartamentos lujosos, bolsos de diseñador, joyas que costaban cientos de miles de dólares, todo sin ninguna relación con la operación del negocio. Yo asentí despacio. Lo sospechaba, pero ver las pruebas aún hacía daño. Di la orden a los abogados de llevar el caso por la vía penal hasta las últimas consecuencias. Quería que Ricardo respondiera por cada dólar que había robado. En otro punto de la ciudad, Ricardo estaba acurrucado en una mesa de una pequeña fonda callejera. Había terminado un plato de arroz con guisado barato, pagado con las últimas monedas que encontró en el bolsillo de su saco. Su aspecto distaba mucho del de un director. La camisa sucia, el cabello desordenado, el rostro apagado. Miraba a la calle sin ver, sumido en sus pensamientos. Los demás clientes lo observaban de reojo, intrigados. De pronto, el sonido de sirenas de policía rompió el ruido del tráfico. Ricardo dio un respingo. El corazón se le desbocó. Trató de convencerse de que irían a otro sitio, que no tenían nada que ver con él. Pero su instinto le decía otra cosa. 2 patrullas se detuvieron frente a la fonda. Las luces azules destellaron sobre las mesas. Varios agentes uniformados bajaron con rapidez, acompañados por algunos hombres de civil a los que Ricardo reconoció como investigadores. Intentó levantarse y huir por la puerta trasera, pero tropezó con la pata de una mesa y cayó al suelo.
Antes de que pudiera incorporarse, unas manos fuertes le sujetaron los brazos, se los torcieron a la espalda y le apretaron la cara contra la mesa pegajosa. El sonido metálico de las esposas cerrándose le cortó la respiración. Los comensales se agitaron. Muchos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Ricardo trató de esconder el rostro, avergonzado hasta los huesos. Uno de los agentes le leyó sus derechos y la orden de detención por delitos de malversación, fraude y falsificación de documentos. No pudo responder. Lo sacaron de la fonda prácticamente en volandas hasta meterlo en una de las patrullas bajo el brillo incesante de las cámaras de los curiosos. El video de su arresto empezó a circular ese mismo día por las redes sociales con títulos crueles. Exdirector prepotente detenido comiendo en una fonda. En la comisaría lo encerraron durante horas en una sala de interrogatorios fría y lúgubre. Sentado, con las manos esposadas sobre la mesa, tuvo demasiado tiempo para que el pánico lo devorara. Cuando finalmente entró el investigador y extendió delante de él el grueso expediente con las pruebas, Ricardo supo que no tenía escapatoria. Había transferencias, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de empleados de finanzas. Las posibilidades de cárcel sumaban fácilmente más de 10 años. Desesperado, pidió ejercer su derecho a una llamada. Con las muñecas todavía esposadas, marcó el número que sus dedos conocían de memoria. El mío. Rezaba para que, en el fondo, quedara algo de compasión en mí, que quizás retirara la denuncia por los recuerdos compartidos. Escuchó el tono 1, 2, 3 veces. «Hola, buenas tardes», contestó una voz femenina que no era la mía, formal y firme. Ricardo reconoció la voz de mi asistente personal. Con la voz quebrada por las lágrimas, le rogó que me pasara, gritó que lo habían detenido y que necesitaba mi ayuda. Suplicó que al menos me avisara. Al otro lado hubo un breve silencio. Luego mi asistente respondió con educación, pero con una dureza cortante. «Lo siento, señor Ricardo. La señora Camila no puede atenderlo. Está presidiendo una reunión importante para la adquisición de una empresa que en su día fue competencia suya. Ella me dejó dicho que, a partir de ahora, todo asunto relacionado con usted está en manos del equipo jurídico. Le desea que disfrute su proceso legal. Buenas tardes». La línea se cortó. Ricardo se quedó mirando el auricular colgando, sin entender. El teléfono se le escapó de los dedos y quedó balanceándose de su cable. Su última esperanza se esfumó. Yo ya no era la esposa dócil que podía manipular. Era alguien que se había elevado muy por encima de su alcance. Un alarido de dolor le salió del pecho, resonando por los pasillos de la comisaría. Un llanto de arrepentimiento tardío e inútil. El proceso judicial avanzó con una lentitud que para Ricardo era un suplicio. Después de varias rondas de interrogatorios que lo agotaron física y mentalmente, consiguió una medida de libertad con restricciones como detenido en la ciudad mientras avanzaba la causa. Pero esa libertad era un espejismo. Los tribunales y los bancos se movieron rápido. Todas sus propiedades fueron embargadas para cubrir los daños a la empresa y sus propias deudas. El apartamento de alquiler quedó precintado. Los coches que aún no había terminado de pagar fueron recogidos por las financieras. Sus cuentas bancarias se congelaron hasta dejarlo en cero. Salió de la comisaría con la misma ropa raída que llevaba puesta y una bolsa de plástico con unas pocas pertenencias sin valor. Ningún abogado prestigioso quiso seguir representándolo sin honorarios, y el defensor público asignado parecía resignado a perder el caso desde el principio. El mundo exterior le pareció incluso más cruel que la celda. El sol de Ciudad de México caía a plomo, implacable, derritiendo los últimos restos de su orgullo. Avanzó por las aceras abarrotadas como un extraño más, con el estómago vacío y los pies pesados, cargando un peso invisible de culpa y vergüenza. Empezó a darse cuenta de que se había convertido en parte de ese grupo de personas a las que siempre había ignorado. Los que viven al margen, invisibles para el brillo de la ciudad. Buscó refugio bajo un puente peatonal. Se sentó apoyando la espalda contra una columna fría, abrazándose las rodillas,
escondiendo el rostro del polvo y de las miradas ajenas. El hambre lo obligó a dejar de lado lo poco que le quedaba de pudor. Se acercó a una pequeña fonda con la esperanza de que le regalaran algún sobrante, pero el dueño lo echó sin escucharlo siquiera. Su olor y sus ropas sucias provocaban rechazo inmediato. Sin recursos, terminó recogiendo una botella vacía de plástico de un basurero, la llenó con agua de la llave de un baño público de una mezquita cercana y la bebió a tragos grandes para calmar su garganta reseca. El agua sabía a metal, pero no tenía alternativa. Mientras tragaba, las lágrimas se mezclaban con el sudor y el polvo de su cara. Recordó cómo, no hacía tanto, pedía agua importada carísima en restaurantes de lujo sin siquiera mirar el precio. El contraste le apretó el pecho como un puño. Al caer la tarde, llegó a un gran cruce en el centro de la ciudad y se detuvo en seco. Una enorme pantalla publicitaria dominaba la fachada de un rascacielos. Allí, en alta definición, aparecía mi rostro. Me veía radiante con un traje formal, elegante y discreto. La transmisión mostraba una rueda de prensa donde yo presentaba una nueva línea de negocio en alianza con inversionistas extranjeros. Sonreía, hablaba con seguridad, mis ojos brillaban de inteligencia y determinación. En la pantalla se leía un titular: figura inspiradora que se levanta y lidera el mercado global. Ricardo se quedó clavado en la acera, mirando hacia arriba con la boca entreabierta. En la grabación, un periodista me preguntaba cuál era el secreto de mi éxito. Yo respondía que la clave era la honestidad, el trabajo duro y la capacidad de apartar de la vida todo lo tóxico que frena el crecimiento. Cada palabra le cayó encima como una bofetada. No tenía duda de quién era ese elemento tóxico. Junto a mí se veía a un hombre joven, atractivo, que me miraba con respeto. Era mi nuevo socio empresarial, del que se decía que había una cercanía especial entre nosotros. Al ver esa complicidad en la pantalla, Ricardo sintió una punzada de celos devastadora, pero también sabía que ya no tenía ningún derecho a reclamar nada. No era más que una mota de polvo bajo los pies de la mujer que había despreciado. Bajó la mirada, incapaz de seguir viendo. Se alejó del cruce y sus pensamientos volaron hacia sus padres que vivían en las afueras. Quizá, solo quizá, ellos lo aceptarían todavía. Con las últimas fuerzas, caminó kilómetros hasta la terminal de autobuses con la idea de colarse en algún camión barato para regresar a casa de sus padres. Sin embargo, la realidad lo golpeó antes de que pudiera intentarlo. En una pequeña cafetería junto a la terminal, un televisor viejo emitía un noticiero que mostraba su rostro con toda claridad, etiquetándolo como sospechoso de desfalco. Los clientes del local lo insultaban a distancia, llamando ratas a los corruptos. De pronto, alguien le dio una palmada brusca en el hombro. Ricardo se giró y se encontró con su propio tío, con la cara roja de ira. Ricardo sonrió al verlo, pensando que al fin alguien lo ayudaría. Pero su tío escupió al suelo, casi sobre sus zapatos. Con voz alta y temblorosa, le reprochó haber manchado el nombre de toda la familia. Le dijo que sus padres estaban enfermos y avergonzados, que no se atrevían a salir de casa porque los vecinos no dejaban de hablar del delito de su hijo. Le prohibió acercarse al hogar de sus padres si solo iba a llevar más vergüenza. Remató diciendo que para la familia, Ricardo ya estaba muerto. Luego lo empujó y lo echó del lugar como a un perro sarnoso. Aquella expulsión fue el golpe definitivo a su ánimo. Entendió por fin que estaba completamente solo. La esposa que lo amó lo había dejado atrás. La amante lo había usado y tirado, y ahora su propia sangre le cerraba la puerta. Esa noche se dirigió a un parque oscuro y silencioso. Se tumbó en un banco frío con un periódico viejo como única manta. El periódico, irónicamente, traía en portada la noticia de su caída. Se durmió rodeado de zumbidos de mosquitos y pensamientos de arrepentimiento que empezaban a roerle el alma. Los días siguientes de vida en la calle destrozaron aún más su cuerpo. Ricardo, antes robusto, empezó a adelgazar hasta quedar en los huesos. Su rostro se afiló, los ojos se le hundieron y se rodearon de ojeras negras.
La ropa que llevaba, sin cambiar ni lavar, se transformó en harapos malolientes. Una tos seca empezó a atacarlo, acompañada de fiebre. Tiritaba de frío incluso bajo el sol. Cada respiración le resultaba pesada, como si sus pulmones estuvieran llenos del peso de sus pecados. Sin embargo, en medio de la enfermedad, una idea obsesiva lo acosaba: la antigua casa donde había vivido conmigo, el lugar donde con tanta crueldad me había echado a la calle. No sabía qué fuerza lo impulsaba, pero un día se obligó a caminar hasta la colonia residencial de lujo donde estaba esa casa. El trayecto era largo desde el parque donde solía dormir, pero siguió avanzando como si fuera una peregrinación de penitencia. En el camino, su mente proyectaba escenas del pasado como una película vieja y defectuosa. Recordó los primeros años de matrimonio, cuando todavía no teníamos nada, pero yo lo recibía cada tarde con una sonrisa sincera. Recordó el olor de mis guisos, platos sencillos que yo preparaba con cariño, esperándolo en la mesa. Recordó mis manos masajeando sus hombros cansados y mi voz calmándolo en los momentos de estrés. Cuanto más se acercaba al fraccionamiento, más nítidas se volvían esas imágenes, hasta rozar la alucinación. Llegó por fin a la caseta de seguridad. El guardia lo miró con desconfianza, pensando que era un vagabundo cualquiera. Estaba a punto de echarlo cuando Ricardo, con voz ronca, le rogó que le permitiera acercarse un momento a la casa que antes era suya, aunque solo fuera desde la reja. El guardia, que tras mirarlo con más atención reconoció vagamente al antiguo dueño, accedió a regañadientes, advirtiéndole que no armaran escándalo. Ricardo arrastró los pies por las calles limpias del fraccionamiento hasta llegar al número que conocía de memoria. En ese instante, el cielo, que había estado claro, se cubrió de nubes. Los primeros goterones empezaron a caer. Se detuvo frente a la reja y se quedó inmóvil, dejando que la lluvia creciera hasta convertirse en un aguacero torrencial. No buscó refugio. Se aferró a los barrotes fríos del portón y, al perder la fuerza, se dejó caer de rodillas sobre la acera inundada. El agua de lluvia se mezclaba con sus lágrimas, corría sobre su rostro y su ropa. Miró el jardín impecablemente cuidado, el césped verde, las flores que ahora ocupaban el lugar donde él había arrojado mis cosas. La casa se veía serena, elegante, ajena a toda la violencia que había albergado. Él, en cambio, parecía un fantasma sucio pegado a la reja, un intruso sin derecho a entrar. Empezó a gritar mi nombre, pidiéndome perdón una y otra vez, golpeándose el pecho, añorando un tiempo que ya no existía. Quería que el tiempo retrocediera, pero sabía que era imposible. En medio de su llanto, un par de faros brillantes lo iluminaron por detrás. Un coche oscuro se acercó lentamente al portón. Ricardo se giró, entrecerrando los ojos para ver a través de la cortina de lluvia. Reconoció el coche. Era el mío. Un hilo de esperanza absurda cruzó su corazón. Tal vez yo lo vería. Quizás me apiadaría al verlo tan deshecho. Quizás bajaría con un paraguas y lo perdonaría como tantas veces había perdonado cosas menores. El coche se detuvo ante el portón. Ricardo trató de incorporarse y levantó una mano débil en dirección a la ventanilla trasera. Vio mi silueta difusa dentro. El cristal empezó a bajar, apenas unos centímetros. Ricardo contuvo el aliento. Creyó que estaba a punto de escuchar su nombre, pero la ventanilla solo bajó lo suficiente para que yo distinguiera quién era esa masa inmunda pegada a la reja. Al reconocer su rostro, no mostré sorpresa ni tristeza. Mi expresión fue completamente neutra. La ventanilla volvió a subir hasta cerrarse del todo. El coche avanzó cuando el portón se abrió automáticamente. Al pasar, una rueda pisó un charco grande junto a la banqueta. El agua sucia salpicó de lleno a Ricardo, cubriéndole la cara y la ropa de barro. Tosió, se pasó las manos temblorosas por la cara y vio cómo el portón se cerraba de nuevo, sellando la distancia entre el interior luminoso y su oscuridad. Yo no bajé. No lo llamé. No fue objeto ni de mi compasión ni de mi odio. Era simplemente nada.
Ricardo se quedó solo bajo la lluvia, hecho un ovillo de barro y miseria. El frío se le metió en los huesos. Empezó a temblar sin control. Los dientes le castañeteaban. La vista se le nubló. La conciencia se le fue apagando poco a poco, hasta que terminó desplomándose sobre el pavimento duro, en la acera, frente a la casa que antes llamaba suya y que ahora era una fortaleza inaccesible. Cuando volvió en sí, le dolía todo. Estaba tendido en un banco de la caseta de seguridad del fraccionamiento. El guardia, apiadado, lo había arrastrado hasta allí para que no muriera de hipotermia. Pero la compasión tenía un límite. En cuanto Ricardo abrió los ojos, el guardia le indicó la salida con gesto seco. Los residentes se quejaban de la presencia de un vagabundo en la zona. Lo acompañó hasta la reja y lo obligó a salir, de nuevo, a la calle. Ricardo se alejó cojeando, con la ropa dura y maloliente. Pero algo se había quebrado dentro de su mente. La negativa silenciosa que acababa de recibir, mi mirada fría tras el vidrio, había transformado su remordimiento en una rabia irracional. En su cabeza, ya alterada por la fiebre y el hambre, yo era la responsable de todas sus desgracias. Se convenció de que yo disfrutaba exhibiendo mi riqueza frente a él para humillarlo. Mientras caminaba sin rumbo, vio un enorme cartel en una avenida. Anunciaba una gala benéfica organizada por la fundación de mi familia en un hotel de lujo esa misma tarde. El lema era: compartir cariño, construir esperanza para los más pobres. Ricardo se echó a reír a carcajadas, una risa hueca, inquietante para cualquiera que la oyera. Le parecía una ironía que yo presumiera de ayudar a los necesitados mientras mi exmarido se moría de hambre en la calle. Una idea loca prendió en su cabeza: asistir a la gala. Quería irrumpir en el salón frente a todos los invitados, revelar la verdad y presentarme como una esposa cruel que había abandonado a su marido. Creía que, así, destruiría mi reputación y que mi familia se vería obligada a pagarle por callar. Decidido, avanzó hacia el hotel, a pesar de que el sol abrasaba su piel y sus fuerzas apenas le alcanzaban. Al llegar, vio que la entrada principal estaba fuertemente vigilada. Evidentemente, alguien con su apariencia no tenía la menor posibilidad de pasar por el lobby. Pero Ricardo conocía bien el lugar. Antes había organizado ahí reuniones de trabajo. Rodeó el edificio hasta llegar a la zona de carga y descarga. Se coló entre cajas y carritos de catering. Se escondió detrás de unas cajas de refrescos cuando pasó el personal. Y finalmente encontró el corredor de servicio que conducía al gran salón. Su corazón latía desbocado, no por miedo, sino por la adrenalina de su odio. Desde la puerta lateral del salón podía oír los aplausos. La gala estaba en pleno apogeo. Dentro, el ambiente era majestuoso. Lámparas de cristal derramaban luz sobre mesas perfectamente dispuestas, cubiertas con manteles impecables y flores. Yo estaba en el escenario, de pie detrás de un atril. Llevaba un vestido sobrio pero impactante y hablaba sobre la importancia de la sinceridad al dar, sobre la dignidad de las personas a las que ayudábamos. Mis palabras captaban la atención de los asistentes. Muchos asentían con admiración. Mis padres, sentados en primera fila, me miraban con orgullo. Nadie sospechaba que, a punto de entrar por un lateral, venía el desastre. De repente, la puerta lateral se abrió de golpe. Todas las miradas se dirigieron al estruendo. Allí, plantado en el marco de la puerta, estaba Ricardo, un contraste absoluto con el refinamiento de la sala. El cabello enmarañado, la barba descuidada, la ropa sucia, el olor penetrante. Los guardias, sorprendidos, corrieron hacia él, pero Ricardo se les adelantó, atravesó las mesas y llegó al escenario. Le arrebató el micrófono al maestro de ceremonias, provocando un chirrido agudo en los altavoces que hizo que muchos se taparan los oídos. «No se dejen engañar por esta mujer, es una hipócrita», gritó con la voz rota pero amplificada por el sistema de sonido. «Finge ser un ángel, pero dejó que su propio marido muriera de hambre. Yo soy su esposo, mírenme, miren lo que me hizo». Mientras ella posa como santa, me tiró a la calle como a un perro.
¿Dónde está tu corazón, Camila? ¿Este es el verdadero rostro de la mujer que admiran? Yo construí su empresa, y ella y su padre me la arrebataron con trampas. Ricardo interpretó su papel de víctima con maestría, dejó que las lágrimas corrieran, se golpeó el pecho. Algunos invitados que no conocían la historia se mostraron confundidos. Unos cuantos, incluso, parecían sentir compasión. Susurraban entre sí, preguntándose si había algo de verdad en aquellas acusaciones. Ricardo, al ver ese titubeo, sonrió. Creía que, por fin, me tenía contra las cuerdas. Yo respiré hondo y di unos pasos atrás, sin perder la calma. No grité, no me mostré histérica. Miré al técnico de sonido y al encargado de las pantallas y les hice un gesto. El fondo detrás del escenario, donde antes se veía el logo de la fundación, cambió. En la pantalla gigante empezó a reproducirse una grabación de video. La imagen era clara, el sonido nítido. Era la escena del inicio de toda esta historia. La sala se sumió en un silencio sepulcral. En la pantalla se veía a Ricardo, bien vestido, con su gesto soberbio, lanzándome un sobre a la cara. Se escuchaba perfectamente su voz gritándome que estaba harto, que me divorciaba, que firmara y desapareciera de su casa. Aparecía luego metiendo mi ropa en bolsas de basura negras, tirándolas al jardín. Se oía con claridad la llamada en altavoz a mi padre. La frase, «Venga a recoger a esta basura inútil». Muchos de los presentes apretaron los puños o llevaron las manos a la boca, horrorizados. La grabación seguía, mostrando el momento en que Ricardo, tras descubrir que la casa no era suya, se lanzaba a los pies de mi padre suplicando. La contradicción entre su arrogancia inicial y su sumisión posterior era obscena. Ricardo, en el escenario, se quedó de piedra. El color se le fue del rostro, quedando más pálido que un muerto. Nunca imaginó que yo hubiera guardado esas imágenes, mucho menos que me atreviera a proyectarlas frente a tanta gente. Dejó de hablar, incapaz de sostener su propia mentira. Miró a la audiencia. Las miradas que, hacía un momento, dudaban, ahora eran de repulsión. Empezaron a escucharse exclamaciones de indignación. «¡Qué poca vergüenza!», murmuró alguien. «¡Cobarde!», escupió otra voz. Algunos se pusieron de pie, señalándolo. Yo apagué mi micrófono y caminé hacia él con paso lento, sin despegar la mirada de su rostro desencajado. La sala entera nos observaba, conteniendo la respiración. Me detuve a un palmo de él y me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz fue un susurro que solo él podía escuchar, pero cada sílaba cortó como una navaja. «Gracias por haberme divorciado aquel día, Ricardo. Ha sido lo mejor y lo más hermoso que hiciste por mi vida», le dije. «Ahora disfruta de tu gran actuación final. Este es tu último escenario». Luego me enderecé y volví a mirar a los guardias. Esta vez no hubo dudas. 4 hombres de seguridad subieron al escenario y lo sujetaron. Ricardo intentó resistirse, pero ya no tenía fuerzas. Lo arrastraron fuera mientras, desde el público, le caían miradas y murmullos de desprecio. Los fotógrafos de los medios que cubrían el evento no desaprovecharon la oportunidad. Los flashes iluminaron su cara descompuesta, sus lágrimas, su humillación. Lo sacaron por la puerta trasera del hotel y lo arrojaron junto a los contenedores de basura de la cocina, entre bolsas negras malolientes, exactamente el lugar al que él había querido enviarme. Dentro del salón, tras unos minutos de pausa, la gala se reanudó. Lejos de perjudicarme, el incidente reforzó la simpatía de los asistentes hacia mí. Muchos se levantaron para aplaudirme, no solo por el trabajo benéfico de la fundación, sino por la entereza con la que había enfrentado mi pasado. Afuera, entre moscas y hedor, Ricardo lloraba y gritaba, entendiendo al fin que su vida, tal como la conocía, había terminado. Se había destruido a sí mismo sin que nadie tuviera que tocarlo. Ni una persona en el mundo parecía tener ya compasión por él. Pasó un año desde aquel bochornoso episodio de la gala. La rueda del destino siguió girando con precisión cruel, colocando a cada uno exactamente donde debía estar. Una mañana cualquiera,
El vestíbulo del mismo rascacielos que albergaba las oficinas centrales de la empresa de mi familia, ahora renovado y todavía más suntuoso, bullía de actividad. El mármol pulido reflejaba la luz de lámparas costosas. La gente bien vestida iba y venía con prisa, ocupada en negocios importantes. En un rincón, junto a una de las columnas, había una figura que desentonaba. Un hombre flaco, con el uniforme azul gastado de una empresa de limpieza, estaba de rodillas frotando una mancha de café en el suelo con un trapo. Ese hombre era Ricardo. Su rostro parecía el de alguien mucho mayor que su edad. Arrugas profundas marcaban su frente. Su cabello, antes cuidadosamente arreglado, estaba ralo y empezaba a encanecer. No quedaba nada de la imagen altiva del antiguo director. Después de salir de prisión, porque además del proceso por corrupción también tuvo que enfrentar cargos por el escándalo de la gala, nadie quiso contratarlo en un puesto decente. Su historial penal lo perseguía. Con sus finanzas arruinadas, su familia dándole la espalda y sus amigos desaparecidos, lo único que encontró fue trabajo como personal de limpieza subcontratado por una empresa de servicios. El giro más irónico del destino fue que esa empresa lo asignó precisamente a este edificio. El mismo que antes recorría como dueño, ahora lo pisaba con un carrito de productos de limpieza. Cada jornada era una tortura para él. Tenía que limpiar los baños que antes utilizaba con arrogancia, trapear los pasillos donde antes desfilaba como un rey, sacar la basura de las oficinas donde mandaba correos con amenazas a sus subordinados. Algunos empleados veteranos aún lo reconocían. Al principio se sorprendían, pero con el tiempo se acostumbraron y dejaron de mirarlo más que con una mezcla indiferente de curiosidad y lástima. Ricardo se obligaba a tragarse su orgullo cada vez que alguien más joven, incluso antiguos subordinados, lo regañaba porque el piso estaba resbaloso o el baño no olía lo suficiente a desinfectante. Esa mañana en particular, mientras frotaba con fuerza la mancha de café, el sudor le corría por la sien y le dolían la espalda y las rodillas. De pronto, el murmullo del vestíbulo se desvaneció y fue sustituido por un murmullo excitado. Escuchó pasos sincronizados acercándose desde la entrada principal. No se atrevió a levantar la cabeza. Siguió concentrado en el suelo. «Buenos días, señora Camila. Buenos días, señor», saludaron al unísono las recepcionistas y los guardias. Al oír mi nombre, la mano de Ricardo tembló. El trapo se le quedó inmóvil sujeto entre los dedos. El corazón amenazó con salírsele del pecho. Lentamente, dominado por una mezcla de terror y nostalgia, levantó la vista apenas unos centímetros. A solo unos pasos de distancia, yo cruzaba el vestíbulo. Estaba más hermosa y luminosa que nunca. Mi rostro transmitía una felicidad serena. Vestía ropa de trabajo elegante y recatada. Se notaba que había ganado unos kilos, porque estaba embarazada. Mi mano derecha se apoyaba en el brazo de un hombre alto y atractivo que caminaba a mi lado. Era mi nuevo esposo, un empresario generoso muy conocido por su labor social. Con la mano izquierda, yo sostenía la de un niño pequeño, un huérfano al que mi marido y yo acabábamos de adoptar. Completaba el cuadro de una familia feliz. A nuestro alrededor flotaba una energía tan cálida que cualquiera que nos viera no podía evitar sonreír. Reía con soltura ante una broma de mi marido, una risa fresca que Ricardo jamás había escuchado mientras estuvo conmigo. Mis ojos se llenaban de ternura al mirarlo a él, una mirada que Ricardo, en su época, había despreciado por mirar a otra. Nuestra pequeña comitiva avanzó por el vestíbulo rumbo a los ascensores. Ricardo quiso huir, esconderse detrás de una columna, desaparecer tragado por el piso. Pero sus piernas se negaron a moverse. Se encorvó aún más, como intentando volverse invisible. Yo pasé tan cerca que la punta de mis zapatos de diseño podría haber rozado su uniforme. Él contuvo el aliento, esperó, sin saber si temer o desear, que yo me detuviera, que dijera algo, que al menos le dirigiera una mirada. Pero seguí hablando con mi marido sobre los detalles de nuestro próximo viaje a la Tierra Sagrada. Mi mirada no se desvió ni un segundo hacia la figura agachada en el suelo.
Para mí, el hombre que fregaba el piso no era más que parte del fondo del edificio, tan relevante como una maceta o una columna. Ricardo había dejado de existir. Se había convertido en un capítulo cerrado, tan irrelevante que ni siquiera merecía un gesto de desprecio. El supervisor de limpieza se acercó justo después de que pasáramos. Le dio un toque con el pie al cubo del trapeador de Ricardo. «Oye, deja de quedarte embobado», gruñó. «Limpia rápido eso. Allá hay otra mancha. Si el piso no queda perfecto, te descuento del sueldo». Ricardo dio un brinco. «Sí, señor. Perdón, señor», balbuceó. Volvió a sumergir el trapo en el agua turbia del cubo, lo exprimió y empezó a trapear de nuevo, adelante y atrás, adelante y atrás. Sintió algo caliente caer de sus ojos y mezclarse con el agua sucia, sus lágrimas. Recordó sus propias palabras, dichas con tanta arrogancia aquel día al teléfono. «Vengan a recoger a esta basura inútil». Esa frase se había convertido en una maldición. Él era ahora esa basura. Era el desecho que nadie quería cerca, el hombre que limpia los restos de los demás para poder comer. Se quedó allí, pasando el trapeador una y otra vez, encerrado en un ciclo de arrepentimiento sin final. Mientras tanto, allá arriba, en el último piso, yo vivía una felicidad completa, rodeada de amor auténtico, sin que el nombre de Ricardo volviera a cruzar mi mente. El karma había hecho su trabajo con una precisión implacable, poniendo a cada quien en el lugar exacto que se había ganado. Si estás escuchando esto, significa que te quedaste hasta el final de la historia, y eso dice mucho de ti. Para saber quiénes son los verdaderos guerreros que no se rinden, escribe la palabra karma en los comentarios. Quiero leerte. Dime también qué parte de la historia te impactó más y qué crees que se merece Ricardo después de todo lo que hizo. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque vienen relatos aún más intensos y no quiero que te pierdas ninguno.